ahora pasamos a la segunda parte con Pablo. El libro de Pablo, cuando empezamos a trabajar este proyecto, también estuvimos trabajando a la par otros proyectos, así que iban progresando de manera paulatina, tanto el trabajo de publicación de El cielo no sé, y otros que verán la luz el año venidero. Cuando leí este libro de Pablo, vuelvo a encontrar algo que es inusual en la poesía argentina contemporánea, que es el diálogo con la tradición, con otras lecturas. Pablo tiene la precaución de no creer que arranca con él la poesía argentina, así que eso es algo que hay que destacar y como lector uno agradece. Voy a leer un pequeño fragmento de algo que escribí para la contratapa para iniciar una serie de preguntas y después que no desmienta Pablo lo que digo con una primera lectura liminal de algunos poemas. Pablo Imbert, en El cielo no sé, integra la dualidad referencial en una evidencia armónica y trascendente, un texto donde se mixturan y encabalgan varias figuras y varios sentidos, los ayeres y el hoy y tal vez el mañana, a partir de la experiencia de lectura que fusiona un instante presente y un instante pasado, lo contrario del tiempo que pasa. Leer es decidir y establecer un vínculo de diálogo con un interlocutor imaginario, al que por momentos, en este caso, el emisor se dirige y evoca o cita y adapta como patrimonio común, que no solo sirve de telón de fondo, sino que actúa como un personaje más, influyendo y participando en los poemas. Traduce por otros medios inquietudes, ideales y esperanzas. Y cito este verso de Pablo: con ese arte alzaron templos de oro y escribieron la historia del futuro. La historia del futuro es casi una descripción exacta de un proceso de escritura, Pablo. ¿Cómo ha sido la construcción de estos poemas tan variados, pero a su vez con un núcleo que creo que tiene que ver con eso de reminiscencia, un poco de búsqueda también personal y no perdiendo de vista una tradición, diría yo también? Hay unos versos que están expandidos, están medidos, pulcramente medidos. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, permiso. Primero el saludo y después te contesto. ¿Cómo no? Pensando en esto, en esta situación en la que estamos, en estos días cuando me aparecía de rato, por suerte estuve muy ocupado y no podía pensar mucho. Se me ocurrían distintas cosas, pero una que se me apareció ayer me pareció que era la imagen que lo condensaba mejor. Cuando yo tendría tipo 7, 8 años, con mis padres y mi hermana y mi hermano salíamos el domingo a la tarde a dar una vuelta en el auto. Y yo le pedía siempre a mi papá en algún momento, hacemos la pasadita, que era pasar por la puerta de la chica que me gustaba. Pero cuando doblábamos en esa esquina y agarrábamos esa cuadra, la casa estaba medio al final de la cuadra, yo me metía así, para que si ella llegara a estar en la puerta no me viera. Y a mí me pasa un poco eso con esta situación. Por un lado, digamos, mandé invitaciones, como sabrán ustedes, qué sé yo, por experiencia propia, y listo, nada más. Pero la verdad es que lo que estaba pensando es que Alberto es mi papá en esto, porque es el que... No, y además todos pasamos por lo mismo, quédate tranquilo. Ok, Sí. listo. Todos nos ocultábamos. Bueno, eso. Quiero decir que a él ni siquiera le tuve que pedir, él armó todo esto, así que le estoy muy agradecido a él por toda la contención que da Barnacle en este proceso. Por supuesto a Susana, que es acá como el alma mater de este espacio, y a ustedes por venir. En realidad lo que a mí me parecía es hay un yo mío por ahí muy íntimo que está muy ahí en los poemas, que está escondido abajo de la mesa porque le da vergüenza estar acá, y al que está acá y a los dos nos da mucho gusto esto, que en algún sentido yo pensaba era un poco como, yo tenía plan de festejar mis 60 años en el año 2020.
y venía pensándolo así, como armar una fiesta medio grande, convocar un poco más de gente de toda la vida y esas cosas de lo común, y cayó la cuarentena. Así que esto de alguna manera es como esa fiesta de los 60 que no pude hacer. Siempre le digo a los autores que cuando publican un libro tienen la posibilidad de festejar otro cumpleaños. Algo así, es algo así, sí. Además, para mí es un poco como una prueba de vida, y acá empiezo a contestarte a tu pregunta, que me da a pensar muchas cosas, pero cuando era pibe creo que me interesaba más publicar que escribir, y ahora me interesa escribir y no tanto publicar. Pero hacía 15 años que no publicaba un libro de poemas, y antes de eso habían pasado 15 años para el anterior. Al principio sacaba más o menos uno por año. Y de hecho es el del 95, Camino a Damasco, fue el último que presenté de poemas. Y entonces han pasado 30 años y bueno, es como, esto es un poco como una prueba de vida, y eso me interesa este asunto. Vos sabés que lo mencionó en una charla que tuvimos con Javier Magistris al libro. Ajá. Él no sé si estuvo en la presentación, pero recordaba el libro. Mira. Ahora tiene él, en el número de la Bocha va a salir una reseña de este. Ajá. Y Buenísimo. hacía esa referencia. Mira, bueno, también en ese libro salió por Sudamericana, y Sudamericana me armó la presentación en el liceo. Ahora la armó él. A mí me costaría, yo armo a veces presentaciones de cosas que traduzco, pero tienen que ver a veces con negocio o difusión o lo que sea. Con mis propios libros me cuesta, es otra cosa. Pero bueno, el poema ese de donde él cita esto es un ejercicio de soneto, un soneto que hay ahí, que toma un tema que vagamente, por lo que recuerdo, porque, perdón, que quería decir una cosa que se me ocurrió recién y que tiene que ver con esto, y que tiene que ver con algo que decía Dora. En el año 92, supongamos, por ahí, cuando estaba escribiendo Camino a Damasco, estaba yo con una especie de indagación sobre el catolicismo por una posible conversión que nunca sucedió. Yo soy de ascendencia judía, sin práctica religiosa, ni mucha práctica tradicional, pero bueno, sería una historia muy larga de explicar que no viene al caso. Pero fui a hacer una... ¿cómo se llama? Me sale residencia, no sé, un retiro, ahí está, un retiro en el monasterio trapense de Azul. Exactamente, hermoso, un lugar hermoso, absolutamente hermoso. A la noche yo salía, está como en una colina, en una sierra, con una bajada así, y a la noche abría la puerta y salía ahí y estaba todo el campo lleno de luciérnagas. Impresionante. No hay más, claro, las luciérnagas pero ahí era impresionante. Bueno, el cura que me fue a buscar a la terminal de Azul había sido baterista de rock en los años 60. Y ¿lo conoces? Ok. Bueno, y él me dijo esto. Me contó algo en algún momento que charlé con él porque como los demás tienen, ¿cómo se llama? Voto de silencio, no podía hablar con muchos, pero con él tuve oportunidad de hablar un par de momentos. Y en una él me dijo que él todas las mañanas leía un pasaje de la Biblia, el que le correspondería por ese día, que yo no sé cómo sería el asunto, y su sistema era el siguiente. ¿Qué dice leerlo? ¿Qué me dice una reflexión posterior? ¿Qué más? Y ese qué más era que durante el día, en algo que sucedía durante el día, él tenía que hacer una conexión de eso que había leído a la mañana con algo que sucedía durante el día. Y yo creo que en esto de la historia del futuro, en esto del diálogo con las cosas que uno ha leído y todo eso, hay algo de eso, hay algo que quedó, nada más que uno no tiene ese método de hacerlo todas las mañanas como este muchacho, pero son, qué sé yo, cosas que, esos versos o frases que a uno le quedan dando vueltas en la cabeza y que aparecen en un determinado momento y nos dicen algo que tiene que ver con algo que estamos pensando en ese momento. Hay algo de eso que está apareciendo
todo el tiempo, nada más que yo no lo declaro. Ya a esta altura robo a mano alzada y no confieso. O sea, no tengo ningún problema. Está lleno de este tipo de cosas, pero están metidas entre medio. A veces son puntos de partida. Todo esto, todos los poemas que están acá, son algunos de los que yo escribí desde que publiqué el último libro en 2010, Nadie atiende los llamados, hasta ahora. Es así, hay una historia que empezó por lo que yo recuerdo vagamente, ahora no me sale, Propercio. Con Propercio, poeta elegíaco romano. Después lo toma, entre tantos otros, porque esos como temas que se van repitiendo, ¿no? Lo toma Quevedo en un soneto. Olvidé cuál es la elegía de Propercio y olvidé cuál es el soneto de Quevedo. Es simplemente con los ecos, las cosas que me quedaban dando vueltas de eso, armé mi versión, que tiene que ver con esto de que donde existía Roma antes era nada, no había nada, después existió Roma y después dejó de existir Roma. Es decir, lo de que Roma dejaba de existir, Propercio no podía mucho anticiparlo, debe de estar un poco más en Quevedo, se me ocurre. Pero bueno, hay algo de eso, una versión de eso. Pero, es decir, hay algo de que los romanos, ¿de dónde parte esta? No sé. Hay algo de que los romanos escribieron la historia del futuro, es decir, la historia que nosotros leemos de la antigüedad es la que escribieron los romanos, donde, por ejemplo, los galos eran unos analfabetos. Si me permiten esto, y espero no herir la susceptibilidad de nadie, es parecido a lo que hizo el sionismo y hace Israel con los palestinos. O sea, llegan ahí y dicen, esto era una tierra desierta, cuando en realidad había, no sé, 3 o 4 millones de personas, son unos incultos, son unos brutos, son unos terroristas, son unos bla, 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 bla. Bueno, eso mismo hicieron los romanos, es el sistema de los imperios, eso mismo hicieron los romanos con los pueblos que conquistaban. Le afanaban de todo, pero decían que eran incultos, eran analfabetos, etcétera, etcétera. Y esa es la historia que seguimos leyendo, por eso son los bárbaros, ¿no? Es decir, le quedó los bárbaros. Bueno, tiene que ver un poco con eso, sí. Perdón. No, que ese esquema de lectura también, y un poco lo que hablaba Dora de las ruinas que mencionaba, de alguna manera la construcción de los poemas es también eso. Este hombre que vos mencionabas, el ex baterista de rock, José. Sí, que hacía esa construcción. ¿Vos lo ves alguna vez? Falleció. Ah, falleció. Okay. Bueno, un recuerdo para José. ya no hace esa búsqueda de construcción de su propio Dios en los elementos. El escritor puede hacer eso. ¿Por qué no nos lees algunos 2 o 3 poemas, si te parece? Y vamos a... Ok. Que siempre es una ganancia también con la lectura del propio autor. Bueno, entonces les leo el primero, que se llama Metamorfosis, que es como el reconocimiento explícito de que empieza afanándole a Ovidio. Porque los 2 primeros versos son mi traducción de los 2 primeros versos de la Metamorfosis. Metamorfosis. Antes de mar y tierra y cielo estaba el caos, discordantes embriones de cosas mal unidas. La nada bostezó de aburrimiento, una burbuja de saliva hambrienta que estalló en 1000 estrellas y se llenó de luz. Pero la sombra no se fue del todo, se ocultó al otro lado de los cuerpos a punto de nacer. Eso, yo pensaba, una cosa que pensaba en estos días, vieron que uno se acuerda de algunos versos sueltos, de algunas cosas, que uno le impresiona. El otro día, bueno, si después da por ahí les muestro algo que Jorgelina, mi compañera, me mostró que había encontrado en una escuela, unos 4 versitos de Antonio Machado, que tienen una perfección impresionante. Y entonces a mí me dio por ir a buscar el poema donde estaban esos 4 versos. Y la verdad que el poema es excelente, pero la perfección que tienen esos 4 versos no la tiene el resto del poema. Yo me acuerdo que Néstor Sánchez, un amigo escritor, grandísimo escritor, tenía esa cosa de citar versos sueltos.
Y entonces yo después digo, por ejemplo, es infinita esta riqueza abandonada, que es título y estribillo de un conocido poema de Edgar Bailey. Entonces yo me acuerdo que después iba a mi casa, yo iba a mi casa y buscaba dónde estaba el poema y leía el poema y me decepcionaba. Ahora puedo leer el poema de Edgar Bailey y es bueno, pero ese verso... Bueno, entonces ya que ya que hablé de eso, vamos a leer el poema donde le robo el título a Bailey. ¿Lo homenajeas? Ponele. Y además les quiero decir una cosa, porque yo lo que les voy a decir es que para mí, de las cosas que yo me alegro de haber escrito, es esta idea de que la sombra, cuando hubo una creación, la sombra no se puede, o sea, partiendo de la idea de que de la sombra se pasó a la luz, la sombra no se fue del todo, se ocultó al otro lado de los cuerpos a punto de nacer. Son esas cosas que digo, me gusta haber escrito esto. Bueno, entonces, la imagen inicial de esto, yo recuerdo el día que la tuve, era en el año 1987, primeros días de enero del 87, iba en un auto con mi hermano, su mujer, la que era mi mujer en ese momento, y vimos el atardecer como el sol, así un sol enorme, se iba metiendo en el horizonte. Y ahí me quedó esta imagen que reapareció, no sé, 30 años después en este poema. Es infinita esta pobreza abandonada. La moneda del sol se deposita en la alcancía gris del horizonte. En el reino paulatino de la noche, la carencia nos iguala poco a poco. Ningún cuerpo echa sombra, somos ya todos cuerpo de sombra entre las sombras. Y el oro ausente de la luz proyecta en las alturas del anhelo un cielo negro, 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 agujereado apenas por las balas de plata de diminutas desesperaciones. Muy bien. Bueno, como decías, estos son poemas, en realidad como una especie de antología, entonces, de poemas que has sido escribiendo en el lapso de todos estos años. Y hay otro tema sobre el que quiero preguntarte, que creo que es ineludible, que es también tu labor como traductor. ¿Cómo incide de alguna manera a la hora de escribir eso? ¿Algunos poemas están influenciados por trabajos que tenías en ese momento o ahora? Nunca quise indagar demasiado explícitamente en esas cosas. Es como que hay ciertos centros del misterio que no se tocan. Por ahí es porque soy vago o porque soy temeroso, vaya a saber por qué. Sí sé que debo de llevar traducidos más de 100.000 versos. Y de esos 100.000, probablemente 90.000 sean con metro. Y eso en algún lugar seguro que hace efecto. O sea, a mí me pasan cosas de pronto tengo épocas en las que digo, ahora voy a hacer en decasílabos. Lo que te diga es en decasílabos. La noche que vendrá será divina. O sea, si empiezo a hablar así, en decasílabos, lo que el tema es que ponerle adentro después, ¿no? Pero, digamos, como que hay esas cosas así, o escucho, me quedan grabados los jingles de la radio, que sé yo cuánto, y entonces me aparece la música y le empiezo a poner letra. Tengo como una especie de cosa así que hago permanentemente, y seguro que tiene que ver con eso. Entonces, de pronto, cuando a mí me sale un endecasílabo, no es que casi ni me lo propongo. No, naturalmente. Claro, a veces sale el mejor, a veces sale el peor, pero digamos, yo dejo que esas cosas, porque me parece que hay algo en ese tipo de versos que tiene que ver con que explotan, saben explotar la música del castellano. Entonces, me dejo llevar por ahí. Tengo un ejercicio, digamos, como muy cotidiano, casi frecuente de eso, y eso queda. Pero no sabría decir cuánto exactamente.
Hemos estado también con Pablo trabajando ahora con el italiano, que era un nexo también que mencionaba Dora, para un trabajo el año que viene. Y vos decías que te sentís más cómodo cuando tenés que hablar de trabajos que son de traducción por ahí, que con estos que son de poemas. ¿Cómo te llevas con ese? ¿Haces el trabajo de escritura, sos metódico, es un trabajo cotidiano? A ver, en realidad creo que volví a mis orígenes. Yo empecé escribiendo poemas y eran cosas que, como nunca fue algo que yo me propusiera, ahora me voy a sentar a escribir un poema. En general siempre eran cosas que me venían dando vueltas en la cabeza y que en algún momento aparecía algo, a veces incluso durante varios días, pero aparecía algo que era como el inicio de un poema. Y entonces me sigue pasando algo parecido. O sea, no es algo que yo planifique. Y estoy como hay momentos en que prenden temas o cosas, entonces por ahí durante ese tiempo me concentro más y me dedico más. Por ahí tomo distancia, pero no hay ningún plan, es solo algo que en algunos momentos estoy en ese estado de escritura, aparece el estado de escritura y lo hago. Tuvo mucho que ver con eso la traducción, justamente porque yo empecé a traducir el primer libro cuando tenía 35 años y ya estaba publicando el cuarto libro de poemas, caminábamos para el 95. O sea, después de ese libro empiezo yo a traducir. Antes hacía traducciones sueltas, pero ahí empecé de a poco cada vez más. Entonces lo que me pasó con la traducción es que escribir un libro de poemas y después pensar en darle forma y editarlo y buscar editor y todas esas cosas, con la traducción me pasa al revés. En general me llaman o surge medio naturalmente, me pagan por hacer el trabajo, lo publican, lo difunden. Entonces hay algo de todo eso que se parece mucho a la escritura, porque la verdad es que yo disfruto muchísimo traducir. Estoy muy agradecido, es una felicidad. Pero claro, el tema es que como no es un trabajo maravillosamente pago, hay que trabajar mucho para parar la olla, y eso hace que entre que uno usa energías parecidas y tiene que dedicarle mucho tiempo para vivir, le resta un poco a lo que... Pero la poesía tiene esa cosa de que es como un rayo, de pronto viene una tormenta, aparece el rayo y listo. Entonces volví un poco a eso, sin por ahí las ansiedades y eso de otra época, sino como que lo dejo ser. Y después escribir otro tipo de cosas requiere ya más una concentración, un tiempo, y eso me sucede de vez en cuando. Pero la poesía es así, o sea, yo la verdad es que muchos años en los cuales, por ejemplo, empecé a traducir y otras cuestiones que no quiero alargarme demasiado ahora, contándolas, hubo como una especie de desacomodamiento. De hecho, el libro anterior, Nadie atiende los llamados, que junta las cosas que yo había escrito en 15 años, y ahí creo que no dejé nada afuera, y es todavía más chiquito que este. Ahora quedó. Esto es como mucho la cuarta parte o menos de lo que escribí en estos años en poemas. Bueno, nada, esas cosas. Bueno, para no desmentirnos entonces, podrías leer 2 o 3 poemas, ¿qué te parece? Bueno, a ver. Y después, sin agolparse, pueden conseguir el libro también. Son todos buenos, pero hemos optado por leer solo algunos, para que quede la intriga. De hecho, en el libro de Dora hay una tercera parte. Ellos hablaron solamente sobre 2 episodios del libro. La tercera, bueno, la descubrirán los desocupados lectores. Vuelvo a reiterar, sin agolparse. Bueno, acá esto podría decir, leo que es como una especie me sale la palabra inglesa que es difícil de encontrar algo tan sintético en castellano.
aftermath, que sería la postmatemática, que sería el resultado, los efectos, las consecuencias, qué sé yo, no sé bien cómo decirlo. Consecuencias le pusieron Ponele. al disco los Rolling Stones Aftermath. Ok. De la visita a José en el monasterio trapense de Azul. El sexo de los ángeles. Para ayudar a quienes por ahí no lo sepan o no lo recuerden o qué sé yo, Procusto era un personaje de la mitología griega que alojaba a quienes pasaban por su casa y él los ponía en una cama que era chica. Entonces le sobraba las piernas y él les cortaba las piernas, lo que sobraba, para que encajaran en la cama. Entonces, el hecho de Procusto es eso, cuando uno quiere encajar algo en un esquema que no encaja, tiene que cortarle algo, las aristas, las alianzas para que encaje. Bueno, ese es el hecho de Procusto. Entonces, el sexo de los ángeles. Todo templo es un lecho de Procusto, donde el templo del cuerpo se recuesta. Siempre que una pregunta alza la mano se descubre niña expósita, expuesta a la intemperie de sí misma. En la pregunta hay solo una certeza. Cualquier respuesta humana ha de ser pobre. Una choza de barro y paja estrecha, por más cúpulas de oro que alce al cielo. Venturosos y malaventurados, los pobres seres ricos en preguntas, pues de Procusto, por definición, no ha de ser nunca el reino. El cielo estará siempre a la intemperie. Bueno, y para leer un último les leo este poema, que a mí nunca se me dio mucho lo de escribir poemas de amor, porque soy el que se esconde abajo de la mesa. Entonces, este es un poema que escribí desde abajo de la mesa, digamos, para Jorgelina, hace unos años, y además con una complicidad con un amigo, Javier Fernández Paupi, quien me publicaba algunas cosas en un blog que tenía, no sé si era teniendo, que se llamaba Palabras Amarillas, que Jorgelina veía siempre, ella se levanta antes que yo y lo tenía yo no tengo redes, ella tiene redes, entonces ya lo tenía, qué sé yo, y veía, entonces me contaba, che, hoy en Palabras Amarillas apareció algo. Entonces le digo a Javier, ¿no me publicarías esto el día tal que es el cumpleaños de Jorgelina? Sí, claro que sí. Entonces ese día, Jorgelina, yo me despierto y viene a saludarme, che, dice, mirá qué casualidad. Bueno, es la única vez que hice una travesura como esa en mi vida. Fuertes declaraciones, Pablo. Bueno, adicción. Sos mi atlas, el libro de mapas donde me encuentro. Sos, en otras palabras, donde mi perdición descubre hallarse. Sos mi gramática, donde a cada palabra que sale de mi boca se le revela su función. Sos la película que me hago, en donde yo era un nieto no reconocido de Gerard Philippe y un hijo huérfano de Woody Allen, y vos más linda que la pasión de Rita Hayworth o una joya que Audrey Hepburn no podía comprar. Sos mi atlas. Sin vos el mundo flota sin sostén, añicos en tinieblas. Sos el tonel de mi vino y yo el anillo de tu tonel. Te abrazo para que no me derrames y me trague la tierra. Sos mi tierra prometida, mi aire prometido, mi fuego prometido, mi agua placentaria recobrada. Sos mis trapos sucios sacados del sol y metidos en el lavarropas. Sos la magia de mis reyes magos, un regalo en la piedra de mis zapatos. Sos mi lecho de rosas, la única espina que me acaricia. Sos mi droga, mi heroína. Bueno, Pablo, y a todos, gracias también por acompañar a los dos autores hoy. Sí, perdón, le voy a decir una cosa. Llegué unos minutos tarde porque Alberto me manda un WhatsApp a la tarde y me dice si no quiero traer algunas botellas de vino. Entonces tuve que hacer una escapada al chino para comprar botellas de vino, una buena cosa.
Así que ahora recibirán los beneficios. Los beneficios de la demora. Además, un día hoy complicado con la lluvia y demás. Bueno, gracias a Dora Pentimalni por su Polemos, a Pablo también por El cielo no sé, dos libros, como dije al comienzo, recientemente aparecidos. Volvemos a agradecer al Centro Cultural de la Cooperación, a Susana Chela, que aquí nos acompaña, la directora del espacio de Literatura y Sociedad. Bueno, somos Barnacle, confiamos en las palabras, en la oscuridad de la vida, eso es todo.